Hasta el día de hoy, ¿verdad? Ya voy a empezar a grabar para que quede constancia aquí, porque hasta hoy espero hasta hoy. Le había pasado a su profesor los estudiantes que tenían deberes atrasados. Hay algunos más graves que otros, ¿verdad? Cuando me refiero a graves, tengo estudiantes que no han entregado, por lo menos, voy a hablar de química, ¿verdad? En el caso de química, que no han entregado ningún deber, ni del tema 1, ni los dos del tema 2, ni del tema 3, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quiénes no han entregado ninguno? López. Entonces necesito saber si López se puso al día o qué pasó, si no yo mismo hoy llamo. Víctor, lo escucho, que usted está en clase. Ya, hoy día le paso todo eso. ¿Cuándo? Hoy día. Ah, que todavía no lo ha hecho. Bueno, hasta hoy. Cuando yo revise en la tarde, eso espero que esté allí. Si no, yo mismo voy a hacer la llamada. Bueno, creo que este joven no se conectó. Déjame verificar. Creo que no está aquí. A ver. No está conectado todavía, así que no lo voy a mencionar. A ver. 1, 2, 3. Cristina Ayón, ¿qué ha pasado con los deberes? El único que tengo de ustedes es del tema 1. Cristina. Ayón. Sí lo subí. ¿Cuándo lo subió? ¿Ya están subidos? Bueno, ya voy a verificar. A ver. Tengo a ver. Uno de los que más tengo faltas, ¿verdad? Es el tema 3. En el tema 3. Y tengo, bueno, creo que este niño tampoco se conectó. Tendré que escribir al papá, sí. Tampoco se conectó. Tengo gente del tema 3, Chichande, ¿verdad? Vasco, Polo, Reto, Arriaga, del tema 3 de química, ¿verdad? El Mister, yo simulador. ya envié el deber, lo envié el día que le pregunté, ¿se acuerda? Ese día lo envié. Sí, que me dijiste que si el tema 3 era del segundo parcial, no, era del tercero. Sí, ajá, me confundí. Perfecto. Ya lo envié. ¿Chichande envió lo del simulador? Leslie, ¿o todavía está pendiente el tema de la simulación? ¿O ya lo envió? Ya le envié. Ya lo envió, ok. Y Arriaga también me dice que ya lo envió. ¿Vasco? Ya se lo envié. ¿También Polo lo envió? Ok, yo voy a verificar. Ajá. Y voy a mencionar biología, ¿verdad? Porque aquí hoy tenemos un poquito más de tiempo de holgura en química y voy a mencionar biología. En biología voy a nombrar lo que tenía anotado, porque obviamente ahorita en la casa no tengo computadora, ¿verdad? Y a veces con el teléfono se me complica revisar. Los que tenía anotados, si ya lo entregaron, perfecto, no hay problema porque hoy voy a revisar aquí desde el colegio. En el tema 1 tenía en el tema 1 tenía a Seminario y a Reto, el tema 1 de biología. En el tema 2 tenía a Villalba y a Seminario. Y en el tema 3, que es donde tenía más estudiantes, estaba Briones, Chichande, Nieto, Rodríguez, Vasco, Ayón, Reyes, Roldán, Campaña, González, Lalama, Reto y Arriaga, sin entregar ese deber, ¿verdad? Si lo entregaron, perfecto, no hay problema, pero solamente los estoy mencionando para que, por favor, revisen. Y a todos los demás, los que ya entregaron, felicitaciones, los felicito de verdad, ¿verdad? Ya me voy a dedicar, ya esta semana me voy a dedicar a, ¿cómo es que se llama? A calificar ya los deberes, ¿verdad? Para la parte de la evaluación continua de este parcial. Recuerden que tenemos clase como tal sincrónica, ¿verdad? De temas y de todo lo que va para el portafolio, tienen hasta el miércoles 23. Luego, desde el jueves 24 comienza el horario de evaluaciones, que es la entrega de los proyectos que ustedes tienen académicos, y a partir del 1 de octubre, ¿verdad? Tienen la entrega de los portafolios. Por cierto, ¿cómo van con biología y química en portafolio? ¿Estamos bien? ¿Al día? Perfecto. Muy bien. Ok, ya te leí, Kerstin. Espero que sí esté entregado el deber. De todas maneras, yo, como les dije, o después de estas dos clases, porque ahorita tengo clase
¿cómo es que se llama? Clase con ustedes y luego tengo clase con primero de bachillerato. Ahí tengo unas horas libres y ahí voy a revisar entonces nuevamente la plataforma para verificar. Si alguno falta, por favor, por entregar, yo voy a escribir o por el Zoom o por el chat que tiene la plataforma. Por favor, estar pendiente, ¿verdad? Porque yo voy a cerrar esas calificaciones la semana que viene. Entonces, por eso es que estoy recordándoles. A ver, Kerstin me está preguntando en qué consiste su proyecto. Hay 2 proyectos académicos y es por área, no es por materia. Hay un conjunto de asignaturas que están juntas, ¿verdad? En el caso, tienen uno donde está lengua, donde está filosofía, no sé qué, y el otro está biología, química, física, ¿verdad? Y obviamente hay profesores encargados de eso. Entonces, ya saben, no es por materia, ahí son 2 proyectos nada más. Eso les debió haber explicado su profesor tutor. En este caso creo que es Mr. Ochoa, para que estemos al tanto de eso. Muy bien. Ah, bueno, aquí se conectó. Buenos días, Matías. Buenos días, Matías. ¿Se conectó dormido? Buenos días, Matías. Necesito que active el audio porque les voy a hacer una pregunta, por favor. Ya. Ajá. Matías, ¿qué ha pasado con sus deberes de química? No tengo ninguno. Ni del tema 1, ni del tema 2, ni del tema 3. No, no las entregada. Dígame. No, no, no las entregada. Ajá, bueno, yo sé que no los ha entregado. ¿Qué pasó con Sí. eso? No los va a entregar. No tenemos nota en química. No, sí los voy a entregar. Ajá, ¿cuándo los va a entregar? Sí, más tardar hoy. Dígame. Quiero escuchar y que quede grabado y que estén aquí los testigos, sus compañeros. ¿Cuándo vamos a entregar los deberes? Si no, más tardar hoy. Más tardar hoy. Bueno, le voy a dar hasta hoy. Hasta hoy le voy a dar, porque si no, entonces mañana, como tengo el número de teléfono de su representante, entonces notificaremos al respecto, porque esto no puede estar así. Vamos a terminar prácticamente la semana que viene lo que es la parte de evaluación continua y no tengo deberes de usted de química. Y de biología le falta el tema número 3, ¿verdad? El tema número 3. Buenos días, Nieto, ¿cómo está? ¿Por qué se conectó tan tarde? Porque mi computadora no me dejaba entrar. O sea, Ah, bueno, en la computadora no, el mouse. El mouse estaba moviendo solito, entonces no me dejaba aceptar la llamada. Estuve como 15 minutos tratando de solucionar eso y tuve que cambiar de mouse. perfecto, no hay problema. Ahora, Nieto, ¿usted se puso al día en biología, que me falta el deber del último tema? ¿O todavía no lo Infografía, ¿Ah? la infografía. No recuerdo, aquí no tengo anotado exactamente, pero es el último tema, el que le escribí. Me parece que sí. Ok, de todas maneras yo vuelvo a revisar, como les dije a sus otros compañeros, hoy al terminar la clase y les vuelvo a notificar a aquellos que estén pendientes. Muy bien. Entonces, vamos ya con eso, ¿verdad? Que es importante que sepamos cómo vamos, no es que nos van a caer por sorpresa y van a decir, el profesor no me escribió. Mire que yo tengo todas las evidencias de los chats de la plataforma, de los chats de Zoom, ¿verdad? En los canales, cuando les he escrito y que ahí están las listas de los estudiantes. Es decir, que hay evidencia de que han sido notificados. También se le notificó, tengo la evidencia del chat con el profesor Ochoa, ¿verdad? Que es el tutor también, que él me dijo que ya le había notificado a los representantes que yo le había indicado. Entonces, espero, ¿verdad? A más tardar para hoy ponerlos al día porque, entonces si no, mañana yo mismo me dedicaré, será entonces a gastar mis minutos para llamar a los papitos y notificarles al respecto. Muy bien. Bueno, en vista de que estamos, en vista de que estamos ay, ¿cómo sería el adjetivo que pudiésemos utilizar, verdad? Algunos como que van al día la cosa, ¿verdad? Y van a cierta rapidez. Otros, bueno, no vamos tan rápidos como deberíamos, ¿verdad? Y lo que indica que quizás, pues por supuesto, faltan cosas como motivación, como pensar por qué estoy aquí, por qué me conecto en la mañana, por qué me levanto. Bueno, ¿por qué me conecto? Porque cuando fuese presencial, ¿verdad? ¿Por qué vengo al colegio y me siento allí tantas horas?
¿verdad? Entonces, ahorita quizás no son tantas horas como en presencial, pero me levanto, estoy aquí, entrego las cosas, o por qué no las entrego. Entonces, yo creo que hay que descubrir cuál es la motivación. Estamos en segundo de bachillerato, el próximo año probablemente, ¿verdad?, estemos en tercero con el favor de Dios, Dios mediante, con nuestro esfuerzo, ¿verdad?, estaremos en tercero de bachillerato, y obviamente estamos a un paso de poder lograr una de las tantas metas o logros que nos vamos a proponer en nuestra vida, ¿verdad? Y así como hay gente que ya es emprendedora, que hace pulseras, que hace mandados, que hace el delivery, que vende comida, ¿verdad? Hay personas jóvenes que ya hacen cosas, ¿verdad? Y se han propuesto hacer cosas y ser productivos en la vida, ¿verdad? A veces no solamente hay que esperar solo estudiar, pero si lo estamos haciendo, ¿verdad?, tenemos que hacerlas, cuando hacemos algo tenemos que hacerlo bien, no hacerlo a medias ni hacerlo de forma mediocre, porque la palabra sería eso, ¿verdad? Medio hacerlo, ¿verdad? Entonces hay que pensar y que motivarnos cuál es la razón de todo, ¿verdad? De todo lo que estamos haciendo. Por algo pasan las cosas suceden en nuestra vida por alguna razón. Les agradezco por favor la cámara Chichán de John, no sé, que están desactivadas y estaban activadas, ¿no? Ok, entonces creo que tenemos que revisar eso, ¿verdad? Revisar cómo estamos actuando, cómo estamos nosotros desenvolviéndonos, ¿verdad? Eso como consejo, no es un llamado de atención, es un consejo para todos. Están jóvenes todavía, ¿verdad? Y no podemos vivir la vida, sin una pasión será la palabra, ¿verdad? Sin una motivación. Hay personas, por ejemplo, bueno, ya algunos no tanto, ¿no? Pero las personas, por ejemplo, que no es que me dedico ¿cómo es que? A chismear, pero cuando uno publica algo en una red es para que las personas lo lean, ¿verdad? Hay personas que tienen pasión para escribir cosas, para defender sus cosas, lo que piensan. Bueno, eso lo podemos aplicar en todas las dimensiones de nuestra vida, ¿verdad? No podemos parecer, no sé, un ente allí inerte y que todo pase y nos caiga del cielo. Nada nos va a caer del cielo. El carro que queremos no nos va a caer del cielo. La casa que queremos no nos va a caer del cielo. El novio o la novia que queremos no nos va a caer del cielo, ¿verdad? Todas esas cosas hay que salir a buscarlas. Hay que salir a ver cómo hacer para obtener esas cosas en la vida. El título, yo quiero ser arquitecto, pero estoy aquí dormido todos los días. No estudio matemática, no veo nada. Eso no va a caer del cielo, ¿verdad? Ni nos va a salir en un paquetico de detergente, ni nada por el estilo. Tenemos que salir a buscar las cosas. Entonces eso implica movimiento, esfuerzo, ¿verdad? Energía. ¿Alguno de ustedes ya desayunó? Me encanta cómo todos mueven la cabecita y me dicen que no. Pobres neuronas. ¿Ni siquiera un café? Tampoco, qué barbaridad. Imagínense, yo para sentarme aquí, al menos un cafecito me tengo que tomar, porque imagínense, bueno, parezco que estoy como eléctrico, ¿verdad? Pero al menos un cafecito hay que tomarse, porque las neuronas necesitan oxígeno, necesitan energía para que haya shocks eléctricos aquí en la cabeza, por favor, o sea, y poder generar pensamiento. Entonces las cosas no van a ocurrir por generación espontánea. Ya vimos en biología que nada ocurre por generación espontánea, ¿verdad? Todo viene de un movimiento anterior, de una vida anterior, y tenemos que empezar a hacer eso. Y efectivamente de eso trata el tema de hoy de química, ¿verdad? Aunque parece que estoy hablando de biología, ¿verdad? De eso trata química el día de hoy. El tema de hoy que vamos a trabajar en química es el siguiente, jóvenes. Y necesito, por favor, que presten atención. ¿Por qué necesito que presten atención? Por la siguiente noticia, ¿verdad? En vista de que, ¿dónde está Alejandro 10? 10, estás por allí, yo vi que estabas conectado. Ahí estás, muy bien, hola 10. En vista de que 10 la semana pasada, claro, eso me decepcionó un poco, viniendo de él, por los antecedentes y cómo lo conozco, se sintió obstinado, ¿verdad? Porque teníamos que hacer un deber. Y entonces dijo, bueno, ¿será que hay que hacerlo? Dios mío, yo creo que es estar en casa. Lo que nos está afectando es estar en casa. Bueno, de todas maneras, eso me hizo reflexionar. Ustedes creen que yo no los escucho, ¿verdad? Eso me hizo reflexionar. Y bueno, y en vista de que quedan exactamente con nosotros semana y media, porque hasta el miércoles, creo que es las clases sincrónicas, ¿verdad? Porque después comienzan los horarios de evaluación, que es la entrega de los proyectos. Efectivamente, entonces me puse a analizar.
Esta semana, ¿verdad? Esta que viene y la semana que viene vamos a ver nuestros temas correspondientes. Pero si tuvieron la delicadeza de revisar la plataforma, pueden ver que no hay ningún deber que colgar, 10 en la plataforma, ¿verdad? Pero sí necesitamos, ¿qué necesitamos hacer si vemos el tema? ¿Dónde debe aparecer el tema si no tenemos un deber en la plataforma? ¿Alguien me dice? De forma inteligente. Portafolio. En el portafolio. Gracias, Katia. Ya 10 habían movido los hombros hacia arriba, o sea, diciéndome, no sé dónde tiene que estar. ¿Será que tiene que estar en mi cerebro? Bueno, también, ¿verdad? Pero físicamente debe estar en el portafolio. Entonces significa que debemos prestar atención, ¿verdad? Lo que vamos a hacer hoy. Y además de eso, hay un material en la plataforma de contenido. ¿Qué debe aparecer en el portafolio? ¿Alguien me dice qué debe aparecer en el portafolio si no tenemos que colgar ninguna actividad o deber en la plataforma? Organizador gráfico. Por ejemplo, ¿verdad? Un organizador gráfico y adicionalmente en su organizador debe aparecer algún tipo de conclusión de, no sé, pueden aplicar el proceso que se llama PNI, que se dice positivo, negativo e interesante del tema, ¿verdad? Lo positivo, lo nuevo y lo interesante que hemos aprendido del tema, junto con el organizador. Solamente eso. ¿Quedó claro lo que vamos a hacer, verdad? Por lo tanto, en la agenda escolar no va a aparecer como tal nada. Y no significa que no vamos a hacer nada. Nosotros tenemos que alimentar nuestro portafolio. Y esto lo vamos a hacer haciendo nuestro organizador y colocando, por supuesto, lo que nos haya parecido, lo que nos va a parecer, porque no hemos visto el tema interesante del tema de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me expliqué bien? ¿Sí? Eso con la finalidad de bajarles un poco el estrés, ¿verdad? A 10 y a muchos, ¿verdad? Porque si 10 lo dijo, significa que algunos lo han pensado. Miren que eso es, la psicología es bastante exacta en eso. ¿10 alguna objeción o tampoco quieres alimentar el portafolio? Ah, es lo que hace reírse ahora. Muy bien. Bueno, me parece chistoso lo que estoy diciendo. Sí, a veces. Yo creo que hasta la cara. Todo bien, mister. Dígame. Todo bien, mister. Todo bien. Ah, qué bueno. Me alegro. Por lo menos dijo algo. Perfecto. Excelente. Bueno, entonces, ¿de qué trata el tema de hoy, verdad? Vamos a compartir con ustedes. Aquí está, ¿verdad? El tema de hoy trata sobre una rama de la química muy importante que se llama cinética química, ¿verdad? Cinética química. Ya voy, vamos a hacer algo que aquí parece que... A ver... Aquí hubo un pequeño error. Listo, ahora sí. Así sí. Trata sobre cinética química y el subtema que vamos a tratar se llama velocidad de reacción. ¿Alguien me puede decir qué piensa o a qué le suena la palabra cinética? Los escucho. La pregunta es para ustedes, no es para mí. No me estoy preguntando a mí mismo, por si acaso. A la fuerza, dice aquí. Juan Diego, qué lindo tu aporte, Juan Diego. Juan Diego dice que cinética le llama la atención al cine. Bueno, sí, comienzan igual, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere la palabra cinética? ¿No lo han escuchado en otra asignatura? Ah, bien, Kerstin, muy bien, ¿verdad? Tiene que ver con velocidad y como escribieron algunos, tiene que ver con movimiento y con energía, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la palabra cinética tiene que ver con movimiento, con velocidad, es decir, que nosotros vamos a medir la velocidad en química. ¿De qué cosa podemos medir velocidad en química? A ver, ¿alguien puede hacerlo de forma análoga? ¿A qué le vamos a medir la velocidad? O la rapidez, como escribió Jocelyn. Muy bien, Kerstin y Casal. A las reacciones químicas, ¿verdad? Ahora, antes de eso, nosotros deberíamos recordar qué es una reacción química. ¿Qué es una reacción química? A ver, ¿quién me dice, quién me escribe qué es una reacción química? Están los grillos sonando. Quiero que hablen ustedes, no los grillos. ¿Qué es una reacción química?
Vamos a ver el chat. Aquí está titilando. Bueno, aquí me escribieron un testamento. Dice, experimentalmente la velocidad de una reacción puede ser descrita a partir de las concentraciones de las especies involucradas en la reacción y una constante. Sin embargo, ya voy, Dios mío, que me escribieron mucho. Parece que cortaron y pegaron, me parece. ¿Verdad? Pero aquí ya voy. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Dios mío, ajá. Sin embargo, esta puede depender de numerosos factores, el solvente, el uso de los catalizadores, haciendo muy complejo el proceso de determinación de las velocidades de reacción. Ajá, muy bien, eso está muy bien, ¿verdad? Pero yo quiero escuchar cosas que sean de nuestras palabras propias. Relación entre varios elementos, dice Ricardo. Eso me refiero, Ricardo, eso te estás refiriendo a reacción química, ¿no? Ajá, reacción entre varios elementos. Bueno, ajá, muy bien. Luis Villalba buscó en Google, cortó y pegó. Y dice, una reacción química, dice, también llamada cambio químico, fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en la cual dos o más especies químicas o sustancias llamadas reactantes se transforman, cambiando su estructura. Muy bien, esa es la parte textual, ¿verdad? O la parte, vamos a decir, técnica. Juan Diego me dice, una reacción es química, es copia y pega. No entiendo, Briones. Briones, por favor, sea un poquito más lógico. No entiendo lo que me estás escribiendo. Ok, aquí Percy dice, es aquello que realiza un cambio químico. Bueno, ahí está, más sencillo, ¿verdad? Más fácil de explicar. Es todo aquello que representa un cambio químico. Muy bien. Kirsty dicen, ya todo lo que usted leyó es harta Wikipedia. Sí, excelente, harta Wikipedia, ¿verdad? Pero tenemos que buscar en nuestras neuronas. Entonces, efectivamente, una reacción química, ¿verdad?, representa un cambio químico que tienen unas sustancias para transformarse en otras totalmente diferentes. Y tal como escribieron por allí desde el punto de vista técnico, ¿verdad? La reacción química depende de muchos factores, ¿verdad? Que puede ser el grado de subdivisión de un sólido, el estado de agregación en el que están los reactantes, ¿verdad? La temperatura del ambiente. Hay muchas condiciones que pueden afectar. Vamos entonces a ver algunos elementos o conceptos básicos de esta primera parte, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos conceptos básicos. El primer concepto que nosotros vamos a determinar es qué es la velocidad o cómo se representa la velocidad de una reacción. Aquí tenemos una reacción química que me dice que unos reactivos, ¿verdad? Cuando A reacciona con B, flecha, que en química significa se produce o se origina o es igual, ¿verdad? Se originan los productos C y D. Entonces, la velocidad de esta reacción se puede medir de 4 maneras, ¿verdad? Primero, podemos medir la velocidad de reacción midiendo la velocidad con la que desaparece A en el tiempo, la velocidad con la que desaparece B en el tiempo, o con la velocidad con la que aparece C en el tiempo, o la velocidad con la que aparece D. ¿Por qué digo que A y B desaparecen? Porque son los reactivos. Ellos van a reaccionar, ¿verdad? Ellos se van a desgastar para formar C y D. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa con la concentración de A y B? No quiero que lo escriban, quiero que alguien lo diga. ¿Qué pasa con la concentración de A y B a medida que pasa la reacción? ¿Aumentan o disminuyen? Aumenta. La de A y la de B, que son los reactivos. Disminuye. Disminuye porque se van consumiendo. ¿Y qué pasa con la concentración de C y D, que son los productos? Aumenta. Aumenta porque se van produciendo, ¿verdad? Eso es lo que significa este signo menos. ¿Qué significa este signo menos, verdad? Este D significa delta. Vamos a ver qué escribieron aquí en el chat. Muy bien. ¿Verdad? Vamos a tratar de hablar porque ahorita con el compartir la pantalla, abrir el chat se me hace un poquito difícil. Entonces, esta D significa variación de la concentración. Esta variación siempre va a ser la concentración final menos la concentración inicial. Y la voy a dividir entre una variación del tiempo, el tiempo inicial menos el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿verdad? Eso ocurre en todas estas ecuaciones. Aquí sería concentración de A final menos concentración de A al inicial entre la variación del tiempo. Aquí la concentración de B, aquí la concentración de C y aquí la concentración de D. Si observamos, es simplemente una división. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se va a medir la concentración aquí? En la reacción química. ¿Cómo voy a introducirla en esta ecuación? ¿Cuál creen ustedes de los tipos de concentración que ustedes estudiaron es la más lógica para poder representar la velocidad en una reacción?
Primero les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que es una concentración en unidad física o una concentración en unidad química? Química. En unidad química. Perfecto, en unidad química. De las tres que vimos, ¿cuál creen ustedes que es la que vamos a utilizar? ¿Molaridad, normalidad o molalidad? ¿Cuál de las tres relaciona la unidad de sustancia, la cantidad de sustancia? ¿Cuál de las tres? ¿Cuál es la unidad de cantidad de sustancias en química? Molaridad. Dime, Génesis. Molaridad. Molaridad, ¿verdad? Molaridad. Vamos a utilizar la concentración en molaridad, es decir, mol por litro, ¿verdad? Y abajo el tiempo. ¿Cuál es la unidad de tiempo en el sistema internacional? Segundo. Segundo, muy bien. Entonces, si arriba es molaridad y abajo es segundo, ¿cuáles son las unidades de velocidad en cinética química? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me dice? Aquí lo voy a escribir. Si arriba es molaridad, es decir, molaridad, y aquí abajo es segundo, ¿cuál serían las unidades de velocidad? ¿Cuál serían las unidades de velocidad? Molaridad sobre segundo. Mole sobre segundo. Molaridad. Exacto, molaridad, ¿verdad? Sobre segundo, efectivamente, ¿verdad? Si tenemos aquí molaridad en la parte superior y aquí en la parte inferior tenemos segundos, el resultado es molaridad por segundo, es decir, cómo la concentración va variando por unidad de tiempo. Muy bien, vamos a la siguiente. Aquí vamos a ver este gráfico, ¿verdad? En este gráfico tenemos dos líneas. Este gráfico es concentración contra el tiempo. Si vemos, el tiempo es la línea horizontal y la concentración es la vertical. Si observan, concentración es molaridad. Aquí está, mol por litro. Y el tiempo es en segundo. Si observan, tenemos esta línea anaranjada, ¿verdad? Que implica la línea de los productos. Y esta azul es la línea de los reactivos. ¿Qué pasa con los reactivos? Tengo una concentración alta y a medida que ocurre la reacción va disminuyendo, ¿verdad? Se va haciendo más pequeña. Y a diferencia de la línea de los productos, ¿qué pasa con los productos? No hay productos al principio, pero a medida que ocurre la reacción, su concentración va aumentando. Eso es lo que ocurre. Este es el análisis gráfico o lo que nosotros veríamos en una gráfica de concentración versus tiempo, ¿verdad? Entonces, los reactivos, que sería en nuestro caso A y B, van disminuyendo a medida que ocurre la reacción, línea azul, y los productos, que serían C y D, según el ejemplo anterior, que sería esta línea anaranjada, va aumentando. En principio no hay, por eso parte de cero y va aumentando. Comprendimos el análisis de esta gráfica, ¿verdad? Esto nos va a decir cómo es el comportamiento entre los reactivos y los productos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Ok, vamos a la siguiente. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar, acá aparece un ejemplo de una reacción, ¿verdad? ¿Quién es este? Este I2, ¿cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama ese compuesto? No lo escriban, quiero que lo digan. No voy a leer el chat porque estoy compartiendo la pantalla. ¿Cómo se llama este compuesto? I2. No puede ser. ¿Y H2? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Y I2? Yodo. Yodo, ¿verdad? Aquí está, el yodo está reaccionando con el hidrógeno, el yodo molecular con el hidrógeno molecular, ¿verdad? Aquí están las moléculas. Estas moléculas deben chocar.
¿verdad? En la teoría de las colisiones dicen que las moléculas o los átomos están en constante movimiento dentro de los recipientes donde ellos están. Entonces, ellos deben chocar, pero hay choques que no son efectivos, como este que está aquí. Ellos pueden chocar, pero no se produce nada. Sigue habiendo yodo y sigue habiendo hidrógeno. Pero hay un momento en el que el choque es tan orientado de forma efectiva que va a producir yoduro de hidrógeno. Aquí está, o ácido yodídrico, que es HI, ¿verdad? Entonces, estas moléculas de yodo y de hidrógeno están en constante movimiento, pero debe haber un choque efectivo o eficaz para producir los productos. Entonces, por no alcanzar la energía suficiente, ¿verdad? Puede ser que no ocurra ningún tipo de reacción o porque no esté la orientación adecuada. Es decir, si observamos aquí en la parte eficaz, observamos que están chocando como de frente, y con H y con H. En este caso no está esa orientación, y si no está esa orientación, ¿verdad? Entonces quizás lo más probable es que no se produzcan los elementos o las sustancias que nosotros requerimos, ¿verdad? Eso con respecto a la teoría de las colisiones, que nos dice que constantemente todas las moléculas están en movimiento. Muy bien, vamos con la siguiente. Para que una reacción ocurra, debe existir una energía mínima. Esa energía mínima se conoce como energía de activación. Ya voy, que acabo de ver un anuncio aquí que nos quedan menos de un minuto. Entonces, en la próxima parte vamos a seguir explicando energía de activación porque nos quedan menos de un minuto. Son las 7:55. A las 8:05 nos volvemos a conectar o yo les hago la llamada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Ok, a las 8:05 entonces nos vemos, chicos, que ya se va a cerrar la sesión. Me encanta tu pregunta, 10. Hoy es jueves, 17 de septiembre. Mañana es viernes 18. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar con lo que estábamos explicándoles, ¿verdad? Acerca de la... Mira, no me sé todas las efemérides del mundo, 10. Tengo muy mala memoria para la historia, por supuesto. Si no me dices tú, no lo puedo saber yo. Dime pues, o escribe, si es que no me lo vas a decir. Ah, me lo imaginé. Me lo imaginé. Ok, vamos entonces aquí donde quedamos, ¿verdad? Habíamos quedado, habíamos trabajado hasta aquí lo que era una reacción química, lo que era la velocidad de reacción, que se puede, ¿en qué unidades se mide la velocidad de reacción? Moles sobre segundos. Molaridad sobre segundos. Molaridad sobre segundo. Ajá, molaridad sobre segundo, muy bien. Si la quiero desglosar, sería mol sobre litros por segundo. Ahí sí, ¿verdad? Si la quiero desglosar, porque molaridad, recuerden que es mol sobre litro. Muy bien. Ahora bien, también les había dicho, ¿verdad? Que la velocidad de reacción se rige por la teoría de las colisiones, ¿verdad? Una de las condiciones es la teoría de las colisiones, la teoría cinético-molecular, ¿verdad? Que establece que las moléculas normalmente se encuentran en movimiento. Lo segundo, ¿verdad? Que rige o que hace que una reacción pueda ocurrir o no, es lo que conocemos como energía de activación. La energía de activación es la energía mínima que se debe suministrar al sistema para que la reacción química ocurra. Pero hay dos tipos de reacción química según la energía, ¿verdad? Tenemos las reacciones exotérmicas, que son las que liberan energía, y la reacción endotérmica son aquellas que si la exotérmica libera, la endotérmica ¿qué necesita? Energía. Energía, claro, necesita absorber energía. Ahora, vamos a hacer sin ver la gráfica, ¿verdad? O quizás no entendemos mucho la gráfica. Por ejemplo,
Si en una reacción exotérmica se libera energía, ¿cuándo va a ser más grande la energía? ¿Antes de la reacción o después de la reacción en la exotérmica? Antes. Estamos diciendo que la exotérmica libera energía. ¿Dónde va a haber más energía? ¿En los reactivos o en los productos? En los productos. En los productos, porque estoy liberando, es decir, después de que ocurra la reacción. Ahora, si es endotérmica, es decir, necesito absorber energía, ¿dónde va a haber mayor energía? ¿En los reactivos o en los productos? En los reactivos. En los reactivos, efectivamente. Eso lo vamos a observar aquí en estas dos gráficas, ¿verdad? En estas dos gráficas que tenemos aquí, déjenme buscar mi puntero de pluma. Aquí está. Si observamos aquí tenemos a los reactivos, ¿verdad? Aquí tenemos a los reactivos y empiezan a suministrar energía. Llego aquí al punto máximo, ¿verdad? El estado de transición, que es cuando es la energía de activación. Y comienza, después de que yo alcanzo esta energía, comienzan a ocurrir la reacción. Si observan, aquí están los productos. Aquí están los productos, ¿verdad? Entonces, esta parte de la gráfica es más grande que esta parte de la gráfica. Es decir, que en los reactivos la energía es menor que la de los productos. Por eso es una reacción exotérmica. Si observamos aquí abajo, esta R significa reactivos, esta P significa productos. Es decir, producto más calor, ¿verdad? Porque vean, si esta línea que está aquí nos dice que hasta aquí la energía es igual y todavía queda este pedazo. Significa que en los productos va a haber una liberación de energía. Es como cuando mezclamos algo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber si una reacción es exotérmica? Cuando mezclamos dos sustancias y tocamos el tubo de ensayo. ¿Va a estar frío o va a estar caliente? Caliente. Caliente, ¿verdad? Porque es exotérmica, efectivamente. Ahora, vamos con esta gráfica de este lado que es para una reacción endotérmica. Si observamos, aquí están los reactivos y si observamos, los productos están más arriba. ¿Dónde la energía es igual? Aquí, ¿verdad? En esta línea. ¿Qué pasa? Aquí hay un exceso de energía. Entonces, la energía de activación de las reacciones endotérmicas es mayor porque ellos tienen que absorber energía hasta llegar al estado de transición y empezar la reacción para la producción de los productos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería en forma de ecuación? Aquí tenemos los reactivos más el calor va a producir los productos. En este caso es los reactivos producen los productos más un calor. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de forma táctil? Cuando si mezclamos dos elementos en una reacción endotérmica, cuando tocamos el envase, ¿va a estar frío o va a estar caliente? Caliente. En la endotérmica va a estar frío, correcto, porque va a absorber energía del ambiente. Y en la exotérmica va a estar caliente porque está liberando energía. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Verdad? Esto sería, ¿verdad? La expresión de velocidad de una reacción. Aquí tengo una reacción de forma general, ¿verdad? Aquí tengo A, que es el coeficiente, multiplicado por el espécimen A, más B minúscula, que es el coeficiente, multiplicado por el espécimen, produce C, ¿verdad? C veces C más D veces D, ¿verdad? Esto es la reacción química. Ahora, esta K, toda reacción química tiene una constante de velocidad, que en este caso la vamos a llamar K1, ¿verdad? Entonces, si observamos, la velocidad de la reacción va a ser igual a una constante por la concentración de A elevado a un número M y por la concentración de B elevado a un número N. ¿Por qué? Porque tenemos aquí que la velocidad de reacción va con respecto a los reactivos, estos que están aquí antes de la flecha. No estamos tomando en cuenta los productos, estamos tomando en cuenta solo los reactivos. Esta M se llama orden de la reacción respecto a A, porque es el exponente de A. Y N es el orden de la reacción respecto a B. ¿Dónde está el puntero que se me perdió? Aquí está. Respecto a B. Entonces repito, M es el orden de la reacción respecto al espécimen A
Y N es el orden de la reacción respecto al espécimen B. Si yo quiero saber cuál es el orden de la reacción total, ¿qué debo hacer? El orden de la reacción total de toda la reacción. ¿Qué hago con estos exponentes? ¿Qué operación matemática creen ustedes que debo hacer? Dígame. Potencia. Suma de potencias. Debo sumar, es decir, M más N es el orden total de una reacción, ¿verdad? M más N. Repito, solo M es el orden parcial, es el orden respecto a A. N es el orden respecto a B. Y M más N es el orden total de la reacción. ¿Por qué es importante conocer el orden de la reacción? Porque de esa manera podemos ver el comportamiento gráfico de la reacción. ¿Cuál es el comportamiento gráfico de la reacción? Este que está aquí, ¿verdad? Puede ser este que está aquí, cuando el orden es 0, ¿verdad? Entonces, la velocidad va a ser constante, esta línea roja. Va a ser paralela a la concentración de los reactivos. Va a ser siempre la misma velocidad. Ahora, si la reacción es 1, ¿verdad? Va a tener este comportamiento, va a crecer en forma proporcional, ¿verdad? En línea recta. Y si es de orden 2, ¿verdad? Va a crecer la velocidad, va a ser en forma parabólica. Entonces tenemos de orden 0, la velocidad es constante, no varía. Siempre va a ser la misma, por eso la línea es paralela. Si es de orden 1, va a crecer en forma lineal. Y si es de orden 2, va a crecer en forma parabólica. Esto es dependiendo del orden de la reacción. Estamos hablando del orden total, es decir, cuando sumamos los exponentes, ¿verdad? Si la suma de los exponentes nos da 0, siempre va a ser lineal. Si la suma de los exponentes va a ser 1, va a ser lineal, ¿verdad? Creciente, con pendiente positiva. Y si el orden es 2, va a crecer en forma parabólica. ¿Alguna pregunta hasta aquí con el orden de la reacción? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Ninguna? Ok, vamos a ver unos ejercicios aquí resueltos. Ok, aquí tenemos el primero, ¿verdad? Un ejercicio resuelto. Dice, en el laboratorio, trabajando a 325 grados, se determinó la constante específica de velocidad para la descomposición del pentaóxido de nitrógeno. Esta constante vale 5 por 10 a la menos 4. Calcula el número de moles que se descomponen en un segundo si la concentración inicial del pentaóxido de nitrógeno es de 6,5 por 10 a la menos 4 mol por litro. Entonces repito aquí. Aquí nos dan la constante de velocidad. Y aquí nos dan la concentración inicial del reactivo. Es una reacción de descomposición, ¿verdad? Es una reacción de descomposición. Una reacción de descomposición significa que un reactivo, ¿verdad? Un reactivo A se descompone en 2, en B más C. Eso es una reacción de descomposición. Tengo un reactivo que se descompone en 2. ¿Cuál es entonces nuestro reactivo en esta reacción? El pentaóxido de nitrógeno. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Porque es una reacción de descomposición. Por eso aquí no nos ponen la reacción, porque lo que nosotros queremos saber es quiénes son los reactivos. Y hay según la reacción de descomposición que cumple con esta forma que está aquí, solo hay un solo reactivo. En este caso es este, pentaóxido de nitrógeno. Entonces, ¿cómo es la ecuación de velocidad? Esta que está aquí. Esta es la ecuación de velocidad. Velocidad es igual a la constante por la concentración del pentaóxido de nitrógeno. ¿Tenemos la constante? Sí. Esta es la constante. 5 por 10 a la menos 4. ¿Tenemos la concentración inicial del pentaóxido? ¿Sí o no? ¿Cuánto es la concentración inicial del pentaóxido? 6,5 por menos 10 a la menos 4. Ok, 6,5 por 10 a la menos 4. ¿Y tenemos el tiempo en el que queremos ver la reacción? ¿El problema nos dice el tiempo? No. ¿No? ¿Seguro? Lean bien. ¿Dice o no dice el tiempo?
Ah, no, sí. Ajá, ¿cuánto es el tiempo? Un segundo. Un segundo, muy bien. Aquí dice en un segundo. Aquí dice en un segundo. En un segundo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Es sustituir esos valores aquí. Aquí tenemos 5 por 10 a la menos 4. La concentración es 6,5 por 10 a la menos 4 mol por litro. Y el tiempo es un segundo. Aunque no colocamos 1, ¿verdad? Porque obviamente todo esto dividido entre 1 nos va a dar el mismo valor. Lo que hacemos entonces es multiplicar 5 por 10 a la menos 4 por 6,5 por 10 a la menos 4. Y aquí nos da 3,25 por 10 a la menos 7. Mol por litros entre segundo. Obviamente aquí sería entre un segundo, pero todo número dividido entre 1 nos da el mismo valor. Y obviamente aquí tenemos el resultado, es el mismo valor, mol por segundo. Esta es la velocidad de descomposición bajo estas condiciones del pentaóxido de dinitrógeno, ¿verdad? 3,25 por 10 a la menos 7 mol por segundo. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Chantal, ¿alguna pregunta? Siéntate bien. Estás ahí como que si te vas a quedar dormido. Eso, qué linda, así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Quedó Tengo claro? una pregunta. Ajá, dígame. Si no nos hubiese dado la concentración inicial y nos hubiese dado la concentración final y solo eso, ¿se podría realizar el ejercicio? No, aquí en este caso la variación, la velocidad la tenemos que trabajar, nos tienen que dar una concentración, ¿verdad? Una concentración para saber la velocidad. Normalmente es la concentración inicial. Aunque si nos hubiesen dicho la concentración final, igual debemos trabajar con esa concentración. Pero siempre nos van a dar es la concentración con la que inicia la reacción. Aquí está, la concentración inicial, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, si esto es una reacción de descomposición y nos dicen la concentración final, ¿cuánto va a ser la concentración final del reactivo? Si lo que necesitamos es el reactivo. A ver. Dime, Vera. Creo que la concentración final sería 3,25 por 10 a la menos 7. No, esa es la velocidad. No. Recuerda que aquí dice mol por segundo. Supongamos que aquí tengo un mol, ¿verdad? Un mol, Vera. Y se va descomponiendo en B y en C. ¿Cuánto crees que va a llegar A al final? ¿Va a haber algo de A? No. No, por eso me dicen la concentración inicial. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Porque es una reacción de descomposición. Al final, ¿cuánto va a quedar de A, del pentaóxido? ¿Cuánto va a quedar? ¿Cuánto va a quedar si se está descomponiendo? ¿Va a quedar algo? Creo que no, solo se descompone. Solo se descompone. Entonces, ¿cuánto sería el valor final de ese elemento? ¿Cuánto es? 0. 0, claro, 0. Muy bien, Kersti ya lo había escrito, muy bien. 0, muy bien, 0. ¿Por qué? Porque se va descomponiendo. Si la reacción ocurre en un solo sentido, si en este es una reacción irreversible, esto se va a formar en B y en C y ya no va a haber vuelta atrás. Obviamente en la vida real existen reacciones que ocurren en los dos sentidos, es decir, que ocurre también en este sentido. B y C se unen para formar A, pero en este caso no nos están diciendo que la reacción sea reversible, entonces la tomamos como irreversible, es decir, todo A se va a formar en B y en C. Por eso nos dan la concentración inicial o una concentración para comenzar, pero nunca nos van a decir en este caso la concentración final porque probablemente de pentaóxido al final no va a haber nada. Y yo no voy a colocar aquí 0 porque todo número multiplicado por 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto 0. es? 0, efectivamente. Entonces, ¿y la velocidad es 0? No. No, ¿verdad? Claro, en el momento en que ya se acabe A, ya no ocurre reacción y por eso la velocidad sí va a ser 0, pero no es lo que yo estoy midiendo. Tengo que medir la descomposición y esa velocidad de descomposición debe ser distinta de 0. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Eso es importante, porque si ya no hay A, no está ocurriendo la reacción y obviamente va a dar 0 la velocidad porque no está ocurriendo. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio.
aquí tenemos este ejercicio. Aquí dice, hay dos. Vamos a leer el primero. Dice, la reacción de formación del yoduro de hidrógeno, HI, es esta. Es una reacción de formación. Es decir, que a partir de yodo y de hidrógeno voy a formar el yoduro de hidrógeno. Y la ley de velocidad de esta reacción es esta. Velocidad, esta es la reacción. Es K por la concentración de yodo a la 1 por la concentración de hidrógeno a la 1. ¿Cuál es el orden parcial de la reacción con respecto al yodo, con respecto al hidrógeno y el orden total? Observando esta ecuación, ¿cuánto es el orden parcial con respecto al yodo? ¿Cuánto es el exponente? ¿Cuánto es el exponente del yodo? 1. 1. Entonces ese es el orden parcial respecto al yodo. Aquí está. ¿Y cuánto es el orden parcial respecto al hidrógeno? 1. 1, muy bien. Y si quiero el orden total, ¿qué les dije que tenemos que hacer? Sumar. ¿Cuánto es el orden total? 2. Aquí está. Muy bien, 2. Muy bien, Génesis. Excelente. 2. Entonces aquí tenemos, a partir de la ley de velocidad, el orden parcial del yodo es 1. Aquí está, 1. Y del hidrógeno es 1. Son iguales. 1 y 1. Y el orden total es la suma de los dos. 1 más 1 es 2. Entonces es una reacción de segundo orden. De segundo orden. Este ejercicio es sumamente sencillo. Vamos a ver el siguiente ejercicio que es similar al que estamos viendo, ¿verdad? Dice, la reacción de formación del ácido bromídrico, HBr, es hidrógeno más bromo, forma HBr, que es el ácido bromídrico. La ley de velocidad es esta. K por la concentración de hidrógeno a la 1 por la concentración de hidrógeno a las 2. A la 1 también. ¿Cuánto es el orden parcial respecto al hidrógeno? Según esta ecuación. 1. 1, perfecto. ¿Cuánto es el orden parcial respecto al bromo? 1. 1. ¿Y cuánto es el orden total? 2. 2. Entonces es una reacción de segundo orden. Aunque estos ejercicios son sumamente sencillos, supongamos, si usted ve aquí un 2 y aquí usted ve un 1, ¿verdad? Entonces usted va a decir que con respecto al reactivo primero es 2 y con respecto al otro es 1 y la suma es el orden total de la reacción, ¿verdad? En este caso coinciden, son iguales ambos ejercicios, pero es simplemente para que manejemos el concepto, ¿verdad? O la definición de lo que es el orden de la reacción. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora les vamos a hacer un último ejercicio, ¿verdad? Esto de los órdenes de la reacción se puede determinar en un laboratorio, es decir, de forma experimental. De forma experimental. Y yo lo puedo calcular de forma experimental. Entonces vamos a ver un ejercicio resuelto, ¿verdad? Del cálculo del orden de la reacción a partir de datos que nos dan en una tabla. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Se me desconectó alguien. Ya vamos a verificar quién es. Ok. Vamos entonces a ver el ejercicio que les voy a mostrar, ¿verdad? El ejercicio que les voy a mostrar está en el libro con el que nosotros trabajamos, bueno, con el que trabajo yo, porque en este caso ustedes no tienen libro. Perfecto, entonces gracias Casal, no sabía, ok, porque no me habían notificado. Entonces, el libro con el que trabajo yo, ¿verdad? Es Santillana. Entonces voy a mostrarles el ejercicio directamente del libro, ¿verdad? Para que, vamos a ver aquí está, ok. Muy bien, aquí está el ejercicio, ¿verdad? Para no copiarlo y ahorrar un poquitico más de tiempo. Ok, aquí vamos a observar, ¿verdad? Aquí tenemos este ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio dice... Hasta aquí, este es el enunciado. Dice, al estudiar la velocidad de reacción, aquí tenemos una reacción, ¿verdad? A más B produce C. Se obtienen los siguientes datos. Esto es un dato en el laboratorio. No nos interesa quién es A, quién es B o quién es C, ¿verdad? Son reactantes
y productos hipotéticos. Lo que vamos a hacer es el procedimiento matemático para determinar los órdenes, ¿no? Entonces aquí tenemos los experimentos realizados en el laboratorio. Hicimos 5 experimentos. En el primer experimento, ¿verdad? La concentración de A era 0,5, la concentración de B era 0,5 y tenemos la velocidad de reacción, que es 1 por 10 a la menos 3. En el segundo experimento, la concentración inicial de A era 1 y la concentración de B era 0,5 y nos dio que la velocidad de la reacción era 2 por 10 a la menos 3. En el tercer experimento, la concentración de A era 1,5 y la concentración de B. Si observan en los 3 primeros experimentos, ¿cómo es la concentración de B? En los 3 primeros experimentos. ¿Cómo es? ¿Cómo es la concentración de B en los 3 primeros experimentos? Ascendiendo. Igual. Iguales, perfecto. Entonces la concentración de B se mantiene constante, la concentración de B se mantiene constante. ¿Y cómo es la concentración de A? ¿Qué pasa con la concentración de A en los 3 primeros experimentos? Varía. Va aumentando y es variable, correcto, 0,5, 1 y 1,5. Ahora, si observamos, ¿verdad? En el experimento 4, la concentración de A es 0,5, la de B es 1 y la velocidad me da 4, y en 5 la concentración de A es 0,5, la concentración de B es 2 y me da 16. ¿Cómo es la concentración de A en 4 y en 5? Constante. ¿Cómo es? En 4 y en 5, ¿cómo es la concentración de A? Constante. Constante, muy bien. Y la concentración de B varía. Muy bien. ¿Qué nos piden en este ejercicio? En este ejercicio nos piden calcular los órdenes parciales y totales de la reacción, la ecuación de la velocidad y la constante de velocidad. Es decir, cuando hablamos de órdenes parciales nos están pidiendo el orden respecto a A y el orden respecto a B. Entonces, aquí tenemos. Sabemos que la ecuación de velocidad es K por la concentración de A elevado a un exponente alfa y por la concentración de B elevado a un exponente beta, donde alfa y beta son los órdenes parciales de la reacción. Y obviamente si queremos calcular el orden total sería la suma de alfa más beta, ¿sí o no? ¿Verdad? Al determinar alfa y al determinar beta lo sumo y me da el orden total. Para calcularlo se debe mantener constante uno de los reactantes. Es decir, si quiero calcular el orden con respecto a A, debo mantener constante a B. Si debo calcular el orden con respecto a B, debo mantener constante a A. ¿Verdad? Eso es lo que nos quiere decir allí. Muy bien, entonces observamos aquí. La velocidad, ¿verdad? Si tomamos 1 y 2, aquí está. Experiencia 1 y experiencia 2. Como B se mantiene constante, no la tomo en cuenta, porque B se mantiene constante. ¿Qué significa que está constante? Que arriba y abajo va a ser igual y se cancelan. Tenemos la constante de velocidad, aquí observamos, la velocidad en 2 es la constante en 2 por la concentración de A en 2. ¿Cuánto es la concentración de A en 2? ¿Cuánto es la concentración de A en 2? 1. 1, ¿verdad? ¿Y cuánto es la velocidad? Es 1, muy bien. Y aquí tenemos la velocidad 1 es igual a la constante en 1 por la concentración de A en 1. ¿Cuánto es la concentración de A en 1? 0,5. 0,5, muy bien. ¿Cuánto es la velocidad en 2? Según esta columna. ¿Cuánto es la velocidad en 2? ¿Cuánto vale en el experimento 2? ¿Cuánto vale la velocidad? 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3. ¿Y cuánto vale en 1? ¿Cuánto vale en 1? 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. Entonces lo que hacemos es sustituir. Si observamos, vamos a sustituir. Aquí tenemos. La constante siempre va a ser igual y por lo tanto se cancela. La constante de velocidad en 2 y la constante de velocidad en 1 va a ser igual porque es la misma reacción. Entonces la constante no varía. Esa constante siempre va a ser igual. Por lo tanto, se cancelan o se simplifican como lo quieran ver, ¿verdad? Entonces tengo la velocidad en 2 es 2 por 10 a la menos 3. Y la velocidad en 1 es 1 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a la concentración en A elevado al alfa, ¿verdad? Aquí tenemos 1, la concentración en A en 1 elevado al alfa, aquí tenemos. Y lo que hacemos es sustituir, obviamente, los valores, ¿verdad? Entonces, sustituimos los valores.
Y empezamos a observar, ¿verdad? Aquí tenemos 2 elevado a la 2, 1 elevado a la 2, 1 entre 0,5 elevado al alfa. ¿Cómo hacemos para que este alfa baje? Vamos a aplicar lo que se conoce como en la función contraria a la exponencial, que es el logaritmo. Entonces aquí aplicamos logaritmo a ambos lados de la ecuación. Logaritmo de 2, ¿verdad? Porque 2 entre 1 es 2. Logaritmo de 2 es igual a 1 entre 0,5 me da 2 a la A. Logaritmo de 2 a la alfa, ¿verdad? Cuando tenemos una potencia en un logaritmo, esta potencia baja multiplicando al logaritmo. Y este logaritmo está multiplicando, pasa dividiendo. Logaritmo de 2 entre logaritmo de 2 me da 1. En este caso, alfa es 1. ¿Y quién es alfa? El orden de la reacción respecto a A. Eso es alfa. Entonces, repito, para calcular el orden con respecto a A, debo mantener a B constante. Por eso tomo el 1 y el 2, porque aquí B está constante y A está variando para determinar el orden con respecto a A. Es lo que estoy haciendo aquí. Y esto es un artificio matemático que ustedes deben conocer de matemática, ¿verdad? Si yo tengo la variable elevada, ¿verdad? Aplico el logaritmo para poder bajar esa variable como lo estamos viendo aquí. Y este logaritmo de 2, que está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda el logaritmo de 2 entre el logaritmo de 2. Por eso se simplifican, ¿verdad? O lo que es lo mismo, logaritmo de 2 entre logaritmo de 2 me da 1. Entonces ya tengo el orden con respecto a A. ¿Cuánto vale el orden con respecto a A? 1. Ahora, ¿qué debo hacer para calcular el orden con respecto a B? ¿A quién debo mantener constante ahora? Si quiero calcular el orden con respecto a B, ¿a quién debo mantener constante? A. Entonces, si vamos a la tabla, tomamos, por ejemplo, bueno, aquí en el ejercicio tomaron 4 y 5, pues efectivamente, tomamos 4 y 5. Si observamos, en 4 y 5, A está constante, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, A está constante y varía B. Entonces, vamos a tomar 4 y 5. La velocidad en 4 es 4 por 10 a la menos 3 y la velocidad en 5 es 16 por 10 a la menos 3. Hacemos el mismo procedimiento, ¿verdad? La velocidad en 5 es igual a la constante en 5 por la concentración de 5 a la beta, ¿verdad? Y la velocidad en 4 es igual a la constante en 4 por la concentración de B en 4 a la beta. Si hoy sabemos que las constantes son iguales, se simplifican. Aquí tenemos la velocidad en 5 es 16, la velocidad en 4 es 4 por 10 a la menos 3, la concentración de B en 5 es 2 y la concentración de B en 4 es 1. Aquí tenemos 1, 2, 4 y 16, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 16 por 10 a la menos 3 entre 4 por 10 a la menos 3 nos da 4. Y 2 entre 1 nos da 2 a la B. Aplicamos logaritmo y nos queda el logaritmo de 4 es igual al logaritmo de 2 a la beta. Esta beta baja por las propiedades del logaritmo y este logaritmo de 2 pasa dividiendo. Entonces me queda el logaritmo de 4 entre el logaritmo de 2. Y eso me da 2, ¿verdad? Me da 2. Entonces tengo que el orden con respecto a B es 2. El orden con respecto a A es 1. ¿Cuánto es el orden total? 3. 3, porque tengo que sumar 2 más 3. Aquí tengo alfa más beta es 3. El orden total de la reacción es 3. Y ese sería el ejercicio para determinar los órdenes de una reacción de forma experimental, ¿verdad? Ese sería el procedimiento. Nosotros tomamos esto en un laboratorio con un cronómetro, ¿verdad? Y un sensor de concentración. Calculamos y luego esto lo hacemos de forma numérica. Eso es lo que hacemos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran resaltar al respecto? ¿Se nos colgó el cerebro? ¿No los escucho? No se queden paralizados, que el internet está muy bien. Les agradezco, gracias. Entonces, algo que resaltar, algo que les haya parecido interesante del tema de hoy de cinética química. Muy bien. En la próxima clase haremos algunos ejercicios en la pizarra, ya para ir madurando un poco el procedimiento, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer de este tema? A ver, ¿alguien me recuerda? Ponerlo en el portafolio. Ok, muy bien. ¿Y qué tenemos que hacer para el portafolio? Organizar los gráficos. Ajá, un organizador y adicional. Un ejercicio. Una conclusión de lo que No, ningún ejercicio, pero sí una conclusión. Muy bien, Katia, ¿verdad? Les dije que pueden aplicar el proceso PNI, ¿verdad? Lo positivo, lo interesante, ¿verdad? Del tema, lo que les haya parecido a ustedes interesante, ¿verdad? Obviamente, en el organizador, Percy, sí puedes hacer algún cálculo, el de los órdenes y eso, ponerlo como ejemplo. Eso me refería. A eso me refería. Eso sí. Muy bien. Bueno, con eso entonces, es el tema que tenemos y lo que vamos a hacer del tema de cinética química. Si no hay más nada que aclarar, ¿verdad? Es lo que voy a colocar en la agenda. Simplemente alimentar el portafolio. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, recuerden ponerse al día los estudiantes que les dije, ¿verdad? Hasta hoy tenemos para ponernos al día. Excelente. Entonces nos veremos mañana en biología. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Cuídense. Que tengan feliz día. Bye.